Dios llama. Yo les voy a contar una historia breve, pero resulta que cuando yo escuchaba el testimonio del hermano Héctor, dije, hay puntos similares en esta historia que yo voy a contarles con la historia que él estaba contando aquí, su testimonio de vida. Cuando murieron José y sus hermanos, estoy hablando de los hijos de Israel, que estaban en Egipto, recuerden que José fue colocado como el segundo hombre más importante en Egipto, como el visir de Egipto, y trajo a su padre Israel con todos sus hermanos. Y ellos allí, como fueron bendecidos por Jehová de los ejércitos, ellos se multiplicaron en gran manera. Y se hicieron muy, pero muy poderosos. Entonces, en Egipto estaba un nuevo faraón. Este nuevo rey no conoció a José y no estimaba a los hebreos. Este rey dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y más numerosos que todos nosotros. Vamos a tener que manejarlos con astucia. De lo contrario, un día se van a unir junto a nuestros enemigos y nos van a atacar. Fue así como los egipcios pusieron entonces capataces que oprimiesen a los hebreos. Les impusieron trabajos forzados, penosos, tales como edificar para el faraón las ciudades de almacenaje. Esas ciudades se llamaron Pitón y Ramsés. Pero cuanto más ellos los oprimían, más Jehová bendecía al pueblo de Israel y más crecían y más fuertes se hacían. Entonces el rey seguía con esa preocupación y esa angustia. Habían dos parteras hebreas, una se llamaba Sifra y la otra Fubá, a las cuales el rey de Egipto le ordenó: cuando ayudes en los partos a las hebreas, si el niño es hebreo, si nace niño, elimínalo, y si nace hembra, acéptala, déjala con vida. El faraón por su parte también dio al pueblo egipcio, le dio una orden, al igual que a sus soldados, le dijo: tiren al río todos los niños que nazcan, a las niñas déjenlas con vida. Eso fue una gran masacre, hermano. Los niños pequeñitos hebreos estaban siendo arrojados al río Nilo. Imagínense, en el río Nilo, cuántos caimanes hay. Se los comían. Pero hubo un hombre levita llamado Amram, el cual tomó por esposa a una mujer llamada Jocabed, que era su tía. Eso lo dice Éxodo 6:20. Se casaron, ella quedó embarazada y tuvo un niño. Al verlo tan hermoso, ella valientemente lo escondió durante 3 meses. Estaba la persecución y estaban quitándole a las madres los niños, pero ella conservó a ese nené. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, entonces ella preparó una cesta, la calafateó con brea, oró al Señor, a Jehová, y la puso en las aguas del río Nilo. ¿Qué sucedió? De pronto, la hija del faraón, la princesa Jerusmire, estaba bañándose en el río y ve la cesta y escucha al niño. Entonces ella, que estaba también ahí María, la hermana de Moisés, ella le dice que el niño, que ella conoce a la madre. Entonces la princesa se pone de acuerdo con Jocabed y le dice: llévate a este niño, críame, yo te pagaré por hacerlo. Así fue como Jocabed se llevó al niño y lo crió. Cuando ya el niño hubo crecido, no le quedó más remedio a la madre biológica que de llevárselo a la princesa Jerusmire. Esta princesa lo adoptó. Este niño creció y ella le puso por nombre Moisés, porque después dijo: yo lo saqué del río.
Este Moisés fue criado con los egipcios, aprendió la lengua de los egipcios. Como fue criado como un príncipe, aprendió la cultura. Por eso yo decía, esta historia que les cuento se parece a la historia de nuestro hermano Héctor. Tienen puntos en común. Cuando los misioneros son llamados a las naciones, hay una cosa que se llama choque cultural, los idiomas. Y Moisés conocía, aprendió 2 idiomas, su lengua materna, el hebreo, y la lengua de los egipcios. Un día, cuando Moisés creció, encontró que había un soldado egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Y como él ya conocía que él era hebreo, salió en defensa de ese siervo hebreo y mató al soldado egipcio. Cuando el faraón se enteró de lo que Moisés había hecho, Faraón se llenó de ira y rápidamente acudió y ordenó asesinar a Moisés. No le quedó otro remedio a Moisés que moverse y huir a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo. Moisés convino en quedarse en casa de un sacerdote que se llamaba Jetro. Este le dio por esposa a su hija mayor, Sífora, y ellos tuvieron un bebé. Mucho tiempo después, este rey malo de Egipcio murió y vino otro que era peor. Entonces los israelitas empezaron a orar y a clamar a Dios, al Dios de los hebreos. Y es cuando Dios escucha este clamor de los hebreos y Dios se acordó entonces del pacto que Dios había hecho con Abraham. Y por eso es que comienza así. Por eso que cuando dice aquí que Dios descendió, dice el versículo 7, he visto la aflicción de mi pueblo. Y como dice el versículo 8, he descendido para librarlos. Un día que Moisés estaba cuidando el rebaño, como escuchamos, vio esa salsa que estaba ardiendo, sintió curiosidad y se acercó. Y cuando se acercó, estaba entrando Moisés, ¿verdad?, acudiendo al llamado. Dios le estaba llamando. Dice que el ángel del Señor se le apareció. Parece increíble esta historia. Cuando el Señor vio que Moisés iba a mirar, le dijo, detente Moisés, no te acerques, quita las sandalias porque estás en tierra santa. Y entonces Dios se identifica y le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de tu padre Amram. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tus ancestros Isaac y de Jacob. Al oír esto dice que Moisés se cubrió el rostro, tuvo temor. Pero el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que está sufriendo mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco la penuria que están sufriendo. Por eso he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país a una tierra, a la tierra que él le había prometido a Abraham, ¿verdad? Una tierra que fluye leche y miel. Hermanos, vamos a analizar las lecciones de carácter práctico que estos versículos desprenden. Dios descendió para librar a Israel del poder de los egipcios y sacarlos de ese país. Dijo Miguel Ángel de Marco, la misión nace en el corazón de Dios. El pueblo estaba sufriendo, pero en el corazón de Dios, Dios fue quien tomó la iniciativa. Dios tiene un corazón misionero y en su propio seno planificó toda la obra de la redención del hombre. La Biblia dice en Juan 3:16, el verso más hermoso que tiene toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tuvo un hijo y lo hizo misionero, porque Dios lo envió. Los misioneros no son los que son enviados. Dios
es misionero. Le envió a la tierra y Jesucristo trajo las buenas nuevas. Jesucristo vivió su misión y ofrendó su vida en sacrificio vicario. Su muerte fue en nuestro lugar y su resurrección garantiza nuestra redención en los cielos. Jesús regresará un día a buscar a los suyos y a inaugurar una nueva patria, el reino de Dios. Cuando uno busca, cuando uno recorre la Biblia, uno se da cuenta desde el primer momento el deseo ferviente en el corazón de Dios de rescatar. Cuando uno lee Génesis 3:15, lo que muchos llamamos el protoevangelio, cuando Dios sentencia a la serpiente y le dice: pondré enemistad entre ella y tú. Ahí Dios está dando el plan de redención, el plan de salvación, porque es el anhelo de Dios bendecir a todas las familias de la tierra. Es el deseo de Dios manifestar su bendición sobre todo pueblo, sobre toda etnia y sobre toda nación. Precisamente, la verdad que deseamos compartir con ustedes hoy declara: Dios envía siervos a su misión, porque la misión es de Dios. Y es Dios quien envía siervos a su misión. Quizás hoy sea oportuno preguntarnos: ¿por qué razón envía a Dios siervos a su misión? En primer lugar, a la luz de este pasaje, Dios envía siervos a su misión para liberar a su pueblo. Quizás usted hoy se pregunte: bueno, ¿y si este mensaje es para mí? ¿De qué manera Dios me está hablando? Si hoy no existen esclavos físicamente, pero sí hay un pueblo que está esclavizado al pecado, al químico, a las drogas, a la maldad. La Biblia dice en Éxodo 3:10, que es el llamado, cuando Dios le hace el llamado a Moisés: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El llamado que Dios le hizo fue un llamado que era algo instantáneo. Ven, ahora y te enviaré. La Nueva Versión Internacional, en este mismo versículo, dice: así que disponte a partir, voy a enviarte al Faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Dios les ordena a Moisés: disponte a partir. Y yo no sé en qué situación te encuentras. Yo no sé cómo tú te sientes física, espiritual o emocionalmente. Pero Dios hoy te está diciendo: disponte a partir. Disponte a levantarte del banco. Disponte a anunciar las buenas nuevas. No es necesario que vayas a Kenia, que vayas al Congo, que vayas al Zaire. Establece los círculos de relaciones. Tu mensajero, tu vecino, tu compañero de aula, ese que se sienta al lado tuyo, el que espera junto a ti en el ómnibus, en la parada, en la cola de la gacela. El llamamiento describe una relación directa entre Dios y el sujeto llamado. Dios es el que siempre toma la iniciativa en el llamamiento. Es como dice la canción: Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Cada llamado de Dios tiene condiciones específicas. Ningún llamado es igual. Dios llamó a Moisés de una manera, en una salsa ardiente, pero llamó a José con sueños, ¿no es verdad? ¿Cómo llamó a Elías? Desde el torbellino. Dios llama a todos de una manera diferente. Dios llamó a Saulo de Tarso cuando iba rumbo a Damasco en una luz que dice Pablo, dice la Escritura, que brillaba más que la luz del sol. Todas las condiciones son distintas. Yo no sé de qué manera Dios te está llamando, pero tú puedes vivir convencido
que si estás en comunión con Dios, Dios te está llamando. El llamado también implica pruebas que se presentan, pero lo más importante es la demanda de la obediencia completa y sincera al Señor de los ejércitos. Las condiciones no siempre son favorables para el cumplimiento del llamado de Dios. Hay muchas cosas que hay que vencer. Cuando usted lee en este capítulo 3, Moisés rápidamente que se echó a llorar y dijo, pero si yo soy tartamudo, yo no puedo hablar, pero no me van a hacer caso. Porque dijo, pero Señor, si yo vengo huyendo hace 40 años, porque maté a un egipcio, ¿cómo voy a volver y me voy a parar delante del rey? Hermanos, la Biblia dice en Génesis capítulo 12, versículo 1, cuando Dios le hace llamado a Abraham, que es el primer llamado que aparece en la Biblia, pero Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Cuando Dios nos llama, a veces tenemos que dejar nuestra zona de confort, nuestro aire acondicionado, nuestro coche cómodo, nuestras buenas relaciones, nuestro buen trabajo. A veces tenemos que dejarlo todo sin esperar nada y ponernos en la mano del Señor. La orden que Dios dio a Abraham es en gran medida igual que el llamamiento del Evangelio, porque los efectos naturales deben ceder paso a la gracia divina. El llamado comienza con Dios. El pecado y todas sus oportunidades deben abandonarse, en particular las malas compañías, porque siempre va a estar uno que está frío, que está a tu lado, te va a decir, no, pero tú no puedes dejar el trabajo. No, hombre, no, ¿cómo tú vas a dejar tu taxi que te deja tanto? ¿Cómo tú vas a dejar de trabajar la MIPYME? No, eso es fanatismo. Escucha la voz de tu Señor. Es un hecho que Dios envía a sus siervos de la misma manera que envió a Moisés. Quizás nos podamos preguntar, ¿y para qué Dios envió a Moisés a Egipto? Dios lo estaba formando para un trabajo que duraría toda su vida, en el que Moisés sería el pastor de las ovejas de Jehová. Por medio de Moisés, Dios tenía la intención de rescatarle de Egipto hacia una tierra nueva, una tierra sin opresión, y traerlos hasta Canaán, la tierra de la oportunidad. Cuando uno lee el libro de la misión, uno conoce que existe un patrón. Dios es el que comienza la misión. Dios envía a un misionero, Dios le bendice a ese misionero para que ese misionero bendiga a su pueblo, sea canal de bendición y para que ese pueblo glorifique a Dios. Es un patrón. Y aquí está, aquí se ve en Génesis 12, Dios llama a Abraham. Lo llama, le hace un llamado, le dice, vete y ve para allá. Pero se ve la bendición, porque como dice Génesis 12:3 dice, y en tu nombre serán benditas todas las naciones. Y todas las naciones glorificarán a Dios. Esa promesa está presente aquí en nosotros. Nosotros somos esas naciones que estamos bendiciendo, porque Dios envió a su siervo. Fue durante su encuentro con el ángel maravilloso y santo del Señor que Moisés aprendió cuál era su misión. Yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu misión? ¿Conoces tu misión? Si no conoces cuál es tu misión, es hora que le preguntes a Dios, Señor, ¿para qué me estás llamando? La tarea que Dios le había encomendado era la de sacar a su pueblo de Israel. Como dice el versículo 10, era una tarea de una magnitud, una dificultad inmensa, en la que tendría que enfrentarse a exigencias que nunca antes él había experimentado. Dios llama a tareas que son inmensas. Si usted recuerda a Gedeón, cuando Dios lo llamó para liberar al pueblo de los filisteos, Jehová le dijo, vas con muchos, llevas mucha gente.
Ya es mucho. Y así fue eliminando hasta que le dijo, beban agua del río. Y aquellos que no se pongan de rodillas, esos son los que irán contigo. Entonces al final era un poquitico, eran 300 contra 30,000. Entonces, hermano, Dios nos llama a misiones que son imposibles para que su nombre sea exaltado y sea glorificado. Cuando Dios llamó a Elías, y Elías estaba ahí en el monte Carmelo, enfrentó a 400 profetas de Baal. Dios respondió y fue exaltado y glorificado Dios. No sé el llamado que Dios te está haciendo. Quizás estás diciendo, Señor, creo que te equivocaste de persona. Tu llamado me queda grande. Pero la Biblia dice en Juan capítulo 12, versículo 44 al 49, demostrando que es Dios quien llama. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Jesús estaba reconociendo que Dios Padre fue quien le envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Hermanos, esto es maravilloso. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Dios, como dice el libro de Juan, el verbo humanado, declara, Dios Padre me envió. Es Dios quien nos envía. Dios envió a su Hijo a salvarnos del pecado y la ira de Dios. Jesús obedeció y vino no para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Dios hoy nos está llamando a que liberemos al pueblo. A ese pueblo que está en tinieblas, que está perdido en el pecado, sumido en la droga, en la mentira, en el engaño. ¿Estás dispuesto a obedecer el llamado de Dios? Dios hoy está llamando a sus siervos para que salven a este mundo perdido. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, los versos 14 y 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La Biblia dice en Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Hoy es el momento oportuno para que dejemos nuestro sedentarismo espiritual. Esta es la oportunidad de liberarnos del activismo religioso, de estar en muchas actividades. Y pensamos que porque estamos en muchas actividades, estamos cumpliendo con la misión y el propósito de Dios. Eso es una mentira. Hoy es el momento de levantar nuestras manos a Dios y decirle, como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. La misión de Dios no ha caducado. Sigue vigente su llamado hasta que Cristo nos regrese. Por tanto, vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones. Bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñémosles que guarden todas las cosas que Jesucristo nos ha mandado. Y he aquí que Jesús estará con nosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén. Porque Dios envía siervos a su misión para liberar a su pueblo. ¿Por qué debe estar confiado el siervo que ha sido enviado por Dios a su misión? ¿Por qué razón Héctor está confiado allí, en medio de tanto peligro? ¿Por qué Jim Elliot estaba confiado? ¿Por qué todos los grandes misioneros y misioneras han estado confiados? Porque dice la palabra aquí en Éxodo capítulo 3, versículos 11 y 12. Pero Moisés le dijo: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y aquí está la promesa. Dios le dijo: yo estaré contigo, le respondió Dios. Y si tú aceptas el llamado que Dios te está haciendo hoy, en esta mañana, Dios estará contigo. El mismo Dios que estuvo con Moisés es el mismo Dios que está con Héctor y es el mismo Dios que está contigo. Por tanto, escucha el llamado de tu Señor. En respuesta al llamamiento de Dios, Abraham lo dejó todo y partió hacia un destino desconocido. Y hubo peligros, pero Dios estaba con Abraham. Porque cuando el faraón de Egipto quería estar con Sara, se le apareció el ángel, el Señor, y le dijo: cuidadito. Y el otro rey también, y les mandó plagas y lo protegió. Y Dios protegió a Abraham y lo bendijo. Isaac tuvo que superar todos los obstáculos imposibles, hasta la muerte misma. Y experimentó un Dios que en efecto provee y cumple sus promesas. Jacob descubrió lo insensato de vivir de su ingenio cuando debería haber confiado en las promesas de Dios. Todos estos siervos que fueron llamados, Dios les protegió, Dios les cuidó. Y a ti que Dios te está llamando hoy, Dios estará contigo, Dios te protegerá, porque el llamado no es de la iglesia, el llamado es de Dios. Todos ellos fueron llamados por Dios, por tanto Dios los protegió. Porque la misión comienza en el corazón de Dios. Ciertamente yo estaré contigo, es la promesa del Señor a su siervo que ha sido enviado. Nadie que va a una misión por orden de Dios está solo. Nadie. El gran yo soy, el Dios que estuvo con Moisés, va con nosotros. Es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Moisés. La Biblia dice en 2 de Reyes capítulo 6, los versos 14 y 17. Aquí vienen unos soldados extranjeros que quieren eliminar, que quieren matar a Eliseo. Y el siervo de Eliseo tiene temor. Mira lo que dice la escritura. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Y vemos obstáculos, vemos enemigos. Pero es momento de que oremos a Dios para que nos abra los ojos, como les abrió los ojos al siervo de Eliseo. Para que veas que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los cuida. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando el Señor llama a su servicio, su poder está disponible para cumplir nuestra tarea. Moisés dijo: Señor, no soy capaz, soy tartamudo, yo no puedo hablar. Y el Señor le contestó: tú no eres capaz, pero yo sí. Dios aceptó la visión que Moisés tenía de sí mismo. Dios aceptó que Moisés era torpe para hablar.
que ya estaba viejo porque tenía 80 años. Pero asimismo Dios, con su gracia, le permitió que su presencia, y le dijo, mi presencia es suficiente. Y Moisés aprendió que la presencia de Dios era suficiente. Porque ya después Moisés, cuando iba a salir del desierto, oró, porque ya había madurado ya espiritualmente, y le dijo, oh Jehová, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos muevas de aquí. Pero es que Dios estaba prometiendo que a su siervo enviado, su presencia, su chequiná, su gloria, irá con él. Eso es suficiente. Jesús dijo en Juan 14, versículos 16 y 18, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque el Espíritu mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué maravillosa promesa. El mismo Dios que te llama te está diciendo, no estarás solo, yo estaré contigo. La Biblia dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esto lo dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Pero es que en el llamado transcultural que hace Jesús en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, que está puesto allí, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A los llamados, serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta allá, ¿hasta dónde está el hermano Héctor? Si Dios te ha llamado, no temas, porque el mismo Dios de Moisés, ese es tu Dios. De la misma manera que el gran yo soy protegió a Moisés en su misión, Dios también te protegerá. La Biblia dice en el libro de Josué, capítulo 1, los versos 5 y 6, Josué también tuvo temor, porque no era fácil sustituir a Moisés. Y Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, capítulo 1, versículos del 25 al 28, algo que es muy importante. Cuando sentimos ese temor que sintió Moisés, que dijo, Señor, no puedo, yo no puedo. La Biblia dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y los menospreciados escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Yo no sé cuáles son tus dones, ignoro cuáles son tus talentos, ignoro tu capacidad de liderazgo, la desconozco. Sí conozco una verdad: Dios llama a los débiles. Dios resiste a los soberbios, los mira de lejos a los altivos, a los orgullosos, a los que se creen autosuficientes. Pero a los débiles, a los que tienen un corazón contrito y humillado, a eso Dios los llama por su nombre y les dice, ven a mi llamado. Una joven empleada en las oficinas de la asociación del gran predicador Billy Graham, una noche leía unos anuncios, periódicos,
y que estaban dando una oferta de trabajo. Esta joven dijo, pues, yo no sé qué hago leyendo yo esto, si el trabajo que yo tengo me pagan bien y estoy haciendo la voluntad del Señor, estoy en el centro de la voluntad del Señor, yo no sé por qué me estoy sintiendo tentada a leer esto. Pero ella siguió leyendo aquello y no podía resistir, eso que estaba leyendo, ese anuncio buscando trabajo. Tanto fue así que eso no se le quitaba de la mente. Y al otro día por la mañana fue a esa oficina y se presentó. Y cuando la mujer que estaba haciendo la encuesta, le hizo la encuesta, ella le dijo, mira, yo en realidad, yo no quiero este trabajo. Es que yo no sé ni qué es lo que hago aquí. Pero yo vine porque hay algo que me estaba diciendo, ve, yo no sé qué cosa es. Y vine. Y la mujer le dijo, ¿dónde tú trabajas? Dice, no, yo trabajo en la oficina de Billy Graham, del doctor Billy Graham. Dice, ay, mijita, como yo anhelo poder ir a la iglesia y escuchar las predicaciones de Billy Graham, como me encanta, me fascina, lo escucho por la radio, yo nunca he tenido oportunidad. Y esta joven dijo, esta es la mía. Ahí mismo le predicó. Y esa mujer aceptó al Señor. Oraron juntos y aceptó al Señor. Y comenzó a ir a la iglesia. Esta joven entendió que el Señor tenía un propósito para estarla dirigiendo fuera de esa oficina. Dios tiene un propósito para contigo, para que te mueras fuera de tu área de confort, para que establezcas, para que cierres tu círculo de relaciones. Nunca olvidemos, hermano, Dios envía siervos a su misión para que liberen al pueblo que está en tinieblas. Y Dios a los que envía los protege. Hoy hemos aprendido que Dios tiene un corazón misionero y que en su propio seno planificó toda la obra de la redención del hombre. Hemos aprendido que la misión comienza en el corazón de Dios. Dios tuvo un hijo y lo hizo misionero y lo envió y él vino y predicó las buenas nuevas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dios envía siervos a su misión, por lo que debemos comprometernos a liberar el pueblo que está bajo el yugo del pecado, los vicios y la maldad, predicando las buenas nuevas, sabiendo que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sin olvidar que la misión nace en el corazón de Dios, lo que nos enseña que a su misión Dios envía siervos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por tu llamado. Gracias por enviar misioneros y siervos y evangelistas. Gracias, Padre, porque en esta hora, Señor, tú nos has enseñado que eres tú quien llama. Y tú a quien llamas capacitas. Y le das el poder, Señor, y el denuedo. Y le provees todo lo que necesita para tu gloria, para que tu nombre sea exaltado y para que todos crean y conozcan que tú eres Rey y que tú gobiernas sobre toda la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, si hoy has sentido que Dios ha inquietado tu corazón, si hoy has sentido que Dios te ha hablado y que Dios te ha dicho, este llamado es contigo. Si hoy has sentido que Dios te ha llamado, no pienses en tu edad, no pienses en tus limitaciones, no pienses en eso, porque para Dios no hay nada imposible. Si Dios hoy te está llamando a que anuncies las buenas nuevas, no lo dejes para mañana. Ten un tiempo a solas con tu Dios y dile, como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. No resistas la voz de tu Señor. Si Dios te está llamando, Dios te cuidará, Dios te bendecirá y Él estará contigo. Cuando Dios llamó a Abraham, Él le dijo, vete. Dios no lo dijo cuándo, cómo, ni con quién. Dios espera nuestra decisión.
Y cuando damos el primer paso, al igual que cuando tenían que cruzar a la tierra prometida, el río Jordán, que estaba desbordado, Dios le dijo a Josué: dile a los levitas que cojan el arca y entren al agua. Y hasta que no entraron en el agua, con el arca en la mano, el Jordán no se secó, no se dividió. Entra al agua, da el primer paso y Dios te guiará. Que Dios te bendiga.